Hola, me llamo Jenny Walsh. Tenía 28 años y estaba en la cocina de mi apartamento cuando recibí el mensaje: boda cancelada. Espera una llamada de mi abogado. Sin explicación, sin disculpa, solo 12 palabras del hombre con el que pensaba casarme. Dejé caer el teléfono. El sonido resonó más fuerte de lo que debería en aquella habitación vacía. Horas después, descubrí por qué. No fue Colton quien canceló todo. Fue su madre, Karen, la mujer que me sonrió durante el brunch, que dijo que ya era de la familia, había decidido que no era digna de convertirme en su nuera. Y Julia, mi hermana menor, mi supuesta dama de honor, no se limitó a mirar. Se metió en las pruebas de mi vestido, en la distribución de las mesas, en todo mi futuro, como si fuera suyo. 3 semanas después de cancelar mi boda, le organizaron la suya a Julia. En el mismo lugar, en la misma fecha que había reservado, la florista era la misma, la banda era la misma, incluso los votos sonaban ensayados, sacados de los míos. No solo me dejaron atrás, me borraron. Y en ese momento, mirando una pared en blanco donde deberían haber estado mis fotos de boda, me di cuenta de que esto no era un desamor, esto era una guerra. Pero no tenía ni idea de cuán profunda era su traición, ni de hasta dónde tendría que llegar para exponerla. Mirando hacia atrás, debería haber visto las grietas mucho antes de la boda. Cada día festivo en casa de mis padres seguía el mismo guión. Julia llegaba tarde, vestida como una modelo de pasarela, y mamá se iluminaba como si hubiera llegado la realeza. Yo estaba en la cocina, con las mangas remangadas, llevando la comida. «Está bien», decía mamá, «Jenny siempre se encarga de todo». El elogio que recibía era silencio, un asentimiento hacia los platos sucios que se amontonaban en el fregadero. Cuando Colton me propuso matrimonio, pensé que tal vez esa narrativa finalmente cambiaría. En cambio, empeoró. En la fiesta de compromiso, Karen me apartó, con la copa de champán en la mano, su voz como una cuchilla envuelta en terciopelo. «Colton podría haberlo hecho mejor», dijo. «La belleza es fácil, el pedigrí es más difícil de fingir». Su sonrisa nunca llegó a sus ojos. Julia no se quedó atrás. En mi prueba de vestido, se puso el mismo vestido solo por diversión. La asesora aplaudió. «Impresionante, ya pareces la novia». Julia dio vueltas bajo el foco mientras yo permanecía medio desabrochada, mirando mi reflejo que se sentía más pequeño, más tenue, innecesario. Y en la cena de ensayo, mi tarjeta de sitio no estaba junto a Colton, estaba al fondo, junto a las puertas de la cocina, por donde los camareros se abrían paso con bandejas que casi golpeaban mi silla. Me reí de chistes que nadie oyó, levanté una copa con la que nadie brindó. No eran accidentes, eran ensayos, humillaciones escenificadas para ver cuánto aguantaría antes de quebrarme. Me dije a mí misma que eran nervios, tradición, política familiar, pero en el fondo sabía que no me estaban dando la bienvenida, me estaban reemplazando. Y la noche en que sonó mi teléfono con la confesión de Colton, finalmente comprendí lo deliberado que había sido todo. Después de que la boda se derrumbara, el silencio se convirtió en mi compañero más cercano. Los chats familiares continuaron sin mí. Aparecieron fotos en línea, Julia presumiendo de los centros de mesa que yo había elegido, luciendo unos pendientes que Colton me había regalado. Ni siquiera se molestaron en ocultar el robo. Durante semanas me moví como un fantasma por mi vida, el trabajo, la casa, noches en vela revisando las redes sociales, torturándome con instantáneas de la celebración que debería haber sido mía. Pero el duelo tiene la particularidad de agudizar los recuerdos. Empecé a reconstruir los pequeños detalles que había ignorado, las preguntas casuales de Karen sobre mis finanzas, Julia ofreciéndose a ayudarme con los contratos de los proveedores para luego desaparecer con los archivos, el repentino cambio en el comportamiento de Colton semanas antes de la cancelación. Así que empecé a guardar registros, recibos, correos electrónicos, incluso comentarios que había escuchado.
Al principio me sentía paranoica, pero mi instinto me decía que no se trataba solo de una boda, se trataba de poder. Entonces llegó la llamada. Era pasada la medianoche cuando mi teléfono se iluminó con el nombre de Colton. Casi no contesté, pero algo dentro de mí necesitaba escuchar su voz una última vez. No me saludó, solo susurró: «Lo siento». Durante 30 minutos, la verdad se fue revelando. Karen lo había amenazado con cortarle el apoyo económico si seguía adelante conmigo. Le había dicho que casarse conmigo arruinaría la reputación de la familia. Y Julia, la dulce y sonriente Julia, le había estado contando a Karen detalles sobre mis inseguridades, sobre cada duda que alguna vez le había confesado en privado. Colton admitió que aún me amaba, pero eligió la comodidad, la herencia, la obediencia, no a mí. Me quedé sentada, agarrando el teléfono, sintiendo que los últimos 2 años de mi vida habían sido guionizados por otra persona. Karen lo había orquestado todo, moviendo los hilos hasta que yo no era más que un accesorio desechado. Colgué sin despedirme. Las lágrimas llegaron después, pero en ese momento solo sentí claridad. No estaba loca, no era paranoica, estaba siendo borrada sistemáticamente. Y el borrador deja una traza, solo tenía que seguirlo. Lo que descubrí a continuación no solo confirmó mis temores, sino que destrozó todo lo que creía saber sobre la lealtad familiar. Durante un tiempo, pensé que la llamada de Colton era el final de la historia. Doloroso, humillante, pero definitivo. Había perdido al hombre que amaba y había sido reemplazada por mi propia hermana. ¿Qué más podían quitarme? Resulta que mucho. 3 semanas después, apareció un sobre blanco liso en mi buzón, sin remitente, solo mi nombre impreso en mayúsculas. Dentro había una fotocopia de mi historial médico. Detalles privados e íntimos sobre una cirugía que me habían practicado años atrás. El tipo de archivo que solo un médico o un familiar deberían haber visto. Al final, había una nota manuscrita. Ella usó esto en tu contra. No dormí esa noche. Repasé viejas conversaciones, recordando cómo Karen me había preguntado una vez por mi salud con un tono demasiado dulce, demasiado curioso. Como Julia se burlaba de mí por ser frágil. ¿Habían construido su caso en mi contra usando mi propio cuerpo? Días después, recibí otra sorpresa, esta vez en persona. Era Jace, el hermano mayor de Colton. Nos encontramos frente a un juzgado en el centro. Su corbata estaba suelta, sus ojos enrojecidos, como si hubiera bebido o no hubiera dormido. Tal vez ambas cosas. Jenny, dijo como si el nombre le doliera, luego me arrastró a un callejón y me contó lo que ya no podía soportar. Karen le había entregado mi expediente médico y un borrador de acuerdo prenupcial meses antes de la boda. Quería que convenciera a Colton de que casarse conmigo era una carga financiera. Susurró que yo era inestable, que si Colton se casaba conmigo, la reputación y el patrimonio de la familia estarían en riesgo. Nos engañó a todos, murmuró Jace, mirando sus manos. A mí también me lo hizo creer. Nunca lo cuestioné porque era mamá y Julia estaba allí mismo, asintiendo. Me quedé paralizada. No era solo manipulación, era estrategia. Karen había planeado mi borrado como una operación militar, reclutando a sus propios hijos como soldados rasos. En ese momento comprendí algo aterrador. Esto no se trataba de amor ni de aceptación familiar, se trataba de control. Y el control no se detiene por sí solo. Dejé a Jace allí plantado con su culpa. Para mí, la conmoción se convirtió en algo más agudo. Rabia, determinación. Si Karen pensaba que me rendiría en silencio, estaba a punto de descubrir quién era yo en realidad. Porque la próxima vez que nos viéramos, no sería en una cena, sería en un juzgado.
El día que presenté la demanda, el secretario selló los documentos sin levantar la vista. Pero para mí, ese sonido, el fuerte golpe de aprobación, fue el primer ataque. Ya no era solo la novia abandonada, era la demandante. Titulé el caso Walsh contra Walsh y Whitfield. Restitución. La palabra misma me dio un soplo de aire fresco. Karen y Julia creían que controlaban la historia, pero en la fase de investigación, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Tenía recibos, correos electrónicos que mostraban a Julia reenviando mis contratos con proveedores a Karen, registros bancarios de depósitos a nombre de Julia que coincidían con mis propios retiros, y Jace, un Jace destrozado y avergonzado, accedido a testificar. La sala del tribunal olía levemente a cera para madera y a nervios. Karen llegó con un traje a medida, con la barbilla en alto como si desfilara en una pasarela. Julia la seguía a 2 pasos, con una sonrisa frágil, la misma que lució cuando se probó mi vestido. Mi abogado presentó las pruebas pieza por pieza, cada documento como un bisturí cortando sus mentiras. El rostro del juez se endureció al ver los historiales médicos. Mis historiales médicos pasaron de mano en mano como fichas de póker. Entonces llegó el momento que tanto había esperado. Karen subió al estrado. Habló con la seguridad refinada de una mujer acostumbrada a ser obedecida. Pero durante el contrainterrogatorio, su compostura se resquebrajó. Sí, había compartido mi expediente privado. Sí, había redactado un acuerdo prenupcial a mis espaldas. No creía que estuviera mal. Yo estaba protegiendo a mi hijo. El público murmuró. Incluso Julia se removió incómoda. Y entonces llamaron a Julia. Por primera vez no pudo salir del paso con una sonrisa burlona. Correos electrónicos con su nombre brillaban en la sala del tribunal. Su voz tembló cuando intentó decir que no sabía, pero la evidencia era innegable. Vi cómo se le caía la máscara. Por una vez, la sala no se reía con ellos, los juzgaba. Me enderecé, respiré más hondo porque no importaba cómo intentaran pintarme, como frágil, como inferior. Aquí, bajo juramento, la verdad era más fuerte que su actuación. Y cuando llegó el veredicto, no se trataba solo de dinero, se trataba de liberarme por fin. El veredicto cayó como un mazo a través de un cristal. El juez ordenó que se me pagara una indemnización por violación a la privacidad, angustia emocional y pérdidas económicas. Pero el dinero no era la victoria. La victoria fue escuchar en una sala llena de testigos que lo que me habían hecho estaba mal. El rostro de Karen palideció al leerse el fallo. Julia lloró con las manos en la cara, pero nadie se movió a consolarla. Por una vez, su actuación fracasó. Afuera, los reporteros se agolpaban en las escaleras. Los flashes estallaron, los micrófonos se extendieron hacia adelante, las preguntas cortaron el aire, pero no di ningún discurso. Bajé esas escaleras de mármol con la cabeza más alta que nunca, incluso más que cuando era la prometida de Colton. Más tarde, en la tranquilidad de mi apartamento, saqué una caja de zapatos que había escondido debajo de la cama. Dentro había retazos que había recogido durante esas semanas oscuras, invitaciones canceladas, una copia de mi plano de asientos borrado, incluso un trozo de mi vestido de novia original. Durante meses, esos pedazos me habían parecido la prueba de mi fracaso. Ahora eran la prueba de mi supervivencia. Encendí una cerilla y metí los papeles uno a uno en la chimenea. Las llamas los redujeron a cenizas, y con cada parpadeo sentí cómo se me quitaba un peso de encima. Mi historia no terminó con una boda, terminó conmigo recuperando mi nombre, mi dignidad, mi voz. A cualquiera que me escuche y que alguna vez haya sido silenciado, borrado o humillado, no eres lo que dicen que eres aquello de lo que decides salir adelante. Soy Jenny Walsh, y no fui solo la novia a la que intentaron borrar. Me convertí en la mujer que nunca pudieron controlar. Si alguna vez te han traicionado las personas en las que más confiabas, no estás solo.
Desde donde sea que estés leyendo esto, ya sea mientras disfrutas de tu café matutino o en la tranquilidad de una noche, me gustaría leer tu historia en los comentarios, porque el silencio solo protege a los culpables. Y si esto te impactó, suscríbete para unirte a una comunidad que cree que la fuerza no reside en el silencio.